Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, Aries, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aries, aquí con esta lectura para ustedes, el Hierofante me está diciendo que aquí muchos de ustedes están involucrados en algún tipo de relación seria o alguna relación que ustedes quisieran que se convirtiera en algo serio, en algo estable. Pero aquí te estaba preocupando muchísimo cumplir las normas o las regulaciones establecidas quizás por la sociedad. De eso me habla de un matrimonio, de algo formal, por el que ustedes pues están como que sufriendo bastante. Aquí se ve que ustedes están muy preocupados, están teniendo insomnios, pueden estar angustiados por este tipo de relación o situación. Están pensando demasiado, tienen miedo a perder esta estabilidad o simplemente a no tener esa estabilidad con esta persona. También aquí puede reflejar culpas del pasado o simplemente dudas internas. Pero aquí sí hay una situación que les está pues preocupando bastante y les digo tiene que ver con una relación amorosa porque acá me sale la carta de los amantes. Aquí la carta de los amantes me está diciendo que a pesar de estas preocupaciones con esa estabilidad en tu pareja, todo parece indicar que muchos de ustedes han tenido conflictos con sus parejas. Han estado discutiendo, han estado casi que al borde de un divorcio o están posiblemente separados de su pareja formal. Pero esta carta de los amantes me está hablando de que aquí hay un vínculo importante que no es un vínculo superficial entre ustedes. Aquí puede haber una relación real, un vínculo afectivo muy fuerte entre dos personas que realmente pues se aman. ¿Por qué digo que ustedes pueden tener algún tipo de conflictos? Si estás casado, pues evidentemente tienes un conflicto de pareja, aunque realmente esta pareja es sólida. Si no estás casado, si me dices, no, yo no tengo ninguna relación, pues es posible que llegue aquí alguien proponiéndote tener una relación estable y a ti te preocupe esa situación porque quizás tú pensaste, no, yo no vuelvo a amar, yo no me vuelvo a enredar en una situación amorosa de este tipo. En fin, tú puedes estar ahí con bastantes preocupaciones sobre esta relación de pareja, sobre esta formalidad. Te repito, si ustedes están en conflicto, peleados o tienes algo de esto, aquí viene una reconciliación, porque este juicio final lo que me está diciendo precisamente es eso. Aquí viene una segunda oportunidad, un renacimiento, algo aquí vuelve a tu vida, aquí se reactiva, se retoma nuevamente el amor o la persona viene con intenciones de retomar pues esta relación. Si tenías conflicto con tu pareja, pues aquí evidentemente esto va a ser un renacimiento entre ustedes, como un nuevo comienzo. Si estaban todavía juntos dentro de la pareja, pero algo te preocupaba, pues deja las preocupaciones porque esta persona realmente te ama y van a volver a tener pues un comienzo entre ustedes. Y si no tienes ninguna pareja, si están solteros, pues evidentemente viene alguien con intenciones de establecer una relación romántica con muchos de ustedes. Y esta relación pues te va a hacer sentir como que tú renaces nuevamente, comienzas nuevamente pues a amar. Es como que comenzaras a amar nuevamente. Vamos a ver otras cartas para Aries, por favor. Vamos a ver qué más sale por aquí para Aries. Por ahí vimos que todos los que estaban en conflictos amorosos, pues nada, van a tener reconciliaciones en el amor. Vamos a ver qué más sale. Aquí Aries, con esta reina de oros, pues esto se me mueve más al área económica. Aquí me están hablando de que ustedes pues van a estar teniendo una energía en los próximos días en sus vidas que les va a permitir tener más estabilidad económica. Van a poder estar manejando el dinero de una mejor forma, no solamente para mantenerlo, sino también para pues poder duplicarlo, para poder aumentarlo. Aquí hay una energía de prosperidad y de capacidad de gestionar lo que tú tienes y hacerlo crecer. Aquí la energía de esta carta de la Reina de Oros también me está hablando que muchos de ustedes en los próximos días van a estar confiados en su seguridad económica, van a haber éxito en proyectos que hayan comenzado
y también pues van a tener la posibilidad de disfrutar muchos de ustedes de una forma sólida, de una forma estable de sus recursos económicos. Aquí hay tranquilidad, aquí hay seguridad y aquí hay una economía pues bastante relajada, sobre todo con este 4 de espadas que me habla que van a entrar en un periodo de calma, un periodo de descanso, en un periodo donde van a estar muchos de ustedes pues reorganizando posiblemente sus ideas. Acá, este 4 de espadas me dice, hay 3 espadas como que ya las usaste y esta cuarta que está lista para cuando tú te levantes poder cogerla y poder pues comenzar nuevamente. Así que es todo un periodo de introspección, no es pausa obligada, es pausa pensada para poder meditar, poder reorganizarte. Esto es cuando ustedes descansan, cuando se duerme, cuando uno se relaja, pues puede despertar y actuar o trabajar o aumentar sus recursos pues de mejor forma, ¿ok? Y el ermitaño, por su parte, el ermitaño me está diciendo que acá hay alguien que les va a estar alumbrando el camino. Aquí hay alguien que les va a estar diciendo si hay algún tipo de peligro, para dónde debes coger, qué es lo que debes hacer. Aquí recibes una señal, una guía, una advertencia acá sobre tu situación actual. Aquí no vas a estar caminando a ciegas. Aquí el conocimiento que tú necesitas, pues lo vas a estar recibiendo. Aquí esto está disponible. Aquí ya alguien que recorrió lo que tú vas a hacer, pues ya lo hizo y te va a decir, mira, es por aquí, es por allá, no cojas por este lado porque te puede pasar esto, lo otro. Aquí es un logro de la verdad. Aquí tú vas a lograr ver con claridad qué pasos que tienes que dar, qué es lo que tú tienes que hacer para que tu camino se vuelva pues muchísimo más seguro, muchísimo más estable, para que puedas ver precisamente todo el camino y hacia dónde ir. La información que se te va a revelar pues puede ser por videos, por libros, por alguien que te sirva como mentor, como guía, en fin, es alguien que te va a decir precisamente qué es lo que deberías estar haciendo. Y este 7 de oro, pues acá el 7 de oro me está hablando de que aquí es posible que tú estés revisando tus inversiones o que hagas inversiones, pero que estas lleven cierto tiempo para que den sus frutos. Aquí todavía lo que tú has sembrado no está dando frutos, tienes que tener paciencia, van en buen camino, pero todavía es con calma, esto va bien encaminado, pero no es algo que fructifique pues de inmediato y te va a tocar tener un poco de paciencia para muchos de ustedes. Escríbanme en los comentarios. Escriban en los comentarios para decretar las mejores partes de estas lecturas para ustedes, como es esa estabilidad económica y ese renacimiento del amor para muchos que estén en esa situación. Así que aquí viene el combo completo. Estabilidad en el área amorosa, un renacimiento del amor para muchos de ustedes. Si están solteros, viene un renacimiento, y si están casados con dificultades o quizás con una monotonía, como sea, viene renacimiento amoroso, ¿ok? Y viene también estabilidad económica, viene estabilidad financiera, abundancia económica, porque la reina de oros es precisamente éxito en los negocios, abundancia económica, porque no solo te permite pues asegurar lo que tienes, sino pues duplicarlo. Así que escríbenme en los comentarios para decretar esta lectura y vamos a ver qué más viene con el oráculo de Lenormand. Aries, aquí hay una persona que puede estar alrededor de ustedes o que podría estar entrando en la vida de ustedes en los próximos días. Y es una persona con la que tienes que tener cuidado, porque una persona con un zorro es inteligente, es astuta y puede complicarles la existencia en un abrir y cerrar de ojos. Aquí hay información que ustedes todavía no tienen, información, pero el ermitaño sí está diciendo de que esa información ustedes la van a recibir. Así que definitivamente la luna también me está hablando de que va a haber confusiones posiblemente. Me está diciendo de que aquí el camino no está como que completamente claro. Aquí tienes que usar tu intuición y la lógica para poder salir pues adelante. Por eso estas cartas te estaban diciendo que precisamente hicieras una pausa y ibas a recibir la información que tú necesitas, ¿ok? Esta información que está acá
la vas a estar definitivamente recibiendo. Y nada, y la luna te dice que te guíes por tu intuición, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de las energías del espíritu para ustedes. Para Aries, por favor. Pues cuando esta carta sale al revés, pero bueno, vamos a poner al derecho, pero vamos a interpretar pues al revés. Aquí te está diciendo que acá hay un mensaje sobre tu propio camino espiritual. Te está diciendo que tu alma puede estar llamándote a participar en la práctica de la sanación, ya sea por razones personales o incluso como meta profesional. Te dicen que es posible que tú hayas sido sanador en algún tiempo, en alguna vida pasada, incluso podrías haber sido pues algún tipo de chamán. Y que has sentido, pues posiblemente muchos de ustedes se han sentido impulsados incluso a tomar clases de sanación o seguir pues modalidades de sanación que resuenen con ustedes. Te están diciendo que permitas sentir el poder de la sanación y además fluir esta sensación, fluir este llamado chamánico a través de todo tu cuerpo. También te dicen acá que todas las ondas que se irradian a través de ti son sanaciones que vienen de la conciencia divina, que vienen del creador, y que hay un chamán que está contigo porque serías como que tú mismo, es tu energía misma que está dentro de ti, que unas tu energía con la suya para recibir sus poderosas vibraciones sanadoras, y que eso lo podrías estar compartiendo con otras personas que necesiten pues esta ayuda de ti como sanador chamánico, ¿ok? Y Aries, recuerda escribirme en los comentarios para decretar esta lectura y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.